Muy buenos días. Mi nombre es Andrea Lucía Ramírez Chávez. Mi NRC es 6958 y mi ID es 711095. En el siguiente video quisiera explicar el desarrollo del modelo dominante en el mundo, cómo este se ha fraccionado por distintos hitos históricos, asuntos y hechos de gran importancia, haciendo así que cada etapa esté marcada por uno de estos y por ende se desencadenan otras cosas que afectan la economía y en general todo el mundo, que está parteado por el capitalismo, que es lo que nos rige, aunque haya países tratando de cambiar este modelo implementado en el mundo entero. Para iniciar, debemos saber que el capitalismo es ese sistema económico que rige a nuestro planeta y se caracteriza porque se implementa en propiedad privada. Por ende, algunos países que son los llamados potencias, que más adelante veremos cómo se conformaron, son quienes están en la cabeza de muchos otros países subdesarrollados, que incluso con más riqueza en la cabeza de muchos otros países subdesarrollados, que incluso con más riqueza natura están en la condición. Debemos decir que es un modelo donde se evidencia que algunos tienen mayores beneficios que otros por tener más rango en el escalafón y por ende dominan a todos quienes estén por debido de estos. Iniciaremos nuestro recorrido y explicación de los hechos históricos en el siglo XVI, que es donde se retoma la primera partición de sociedad como bárbaros o inferiores y por ende encontrar que unos están arriba y otros abajo. Hacia el año de 1533 se da el Tratado de Tordesillas y la conquista, y por ende es donde se ve más grande el abismo de superioridad, ya que con la llegada de los colonos a nuestras tierras, estos asumieron más poder y tomaron las riquezas propias de cada nación conquistada. Sumado a ellos, todas estas riquezas, o sea, la materia prima, eran transformadas en otros países y de vuelta a las colonias, donde por la implementación de la cultura y religión se habían vuelto de mayor necesidad. Para el siglo XIX se conocían como razas inferiores a los negros, mestizos e indios, las cuales eran considerados poco o casi nada y se propendía por blanquear la raza, motivo por el cual se impuso la religión como principal entre las manípulas y los nativos, y sumado a esto el imponer su cultura con nuevos y extraños productos para su época y con los aires de superioridad que bien se presentaron a partir de la colonización. Fueron los medios utilizados para bien llevar a cabo este objetivo de blanquear la raza, lo cual no era más que obligar a los nativos a adoptar culturas religiosas propias de los extranjeros, aunque en esta época de hoy es algo común y ya que ha dejado de ser un choque de cultura porque se lleva tantas décadas en esto que no es algo que ahora cause gran revuelo. Aquí iniciaremos a hablar de la Primera Guerra Mundial como otro gran suceso de cambio en nuestra historia del desarrollo. Y con esta llegó para las más afectadas en la historia de nuestro desarrollo, las colonias, pues las llamadas potencias que hasta el sol de hoy conocemos como países desarrollados o grandes potencias, en su momento se repartieron las colonias haciendo con sus tierras y pobladores conforme a su antojo, pues en inicio lo que se había planteado para estas era que gobernarían por las potencias por un lapso de tiempo, mientras las colonias se podían gobernar por sí solas. Pero tras de esta buena intención se escondían otros beneficios propios, las cuales incluían el aprovechamiento o saqueo y robo de las riquezas propias de cada una de las tierras.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética, o como en un momento se conocía, URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que duró entre 1922 y 1991, junto con los Estados Unidos, se convirtieron en superpotencias, pero era evidente el daño ocasionado en el planeta por esta enorme guerra y se inició con la posibilidad de recuperar y hacer surgir a Europa por este tiempo devastado. Como referente a la historia llegó la época del desarrollo, el cual se vio reflejado, dado así los países desarrollados y no subdesarrollados. Por esto se pudo evidenciar la recuperación de Europa como un presente más marcado y se creó la alianza por el progreso entre estas dos superpotencias, donde el principal objetivo era aportar en aspectos básicos para la recuperación de la economía mundial, aportando así de manera económica, social y política para que esto se pudiera dar. Para esta época, el presidente Truman se posicionaba en la residencia de Estados Unidos y con esto se habla de la dicotomía del desarrollo y el subdesarrollo. Algo en común que podemos notar, y es que es de gran relevancia en el escrito en el cual nos basamos, así como en la historia misma, es el hecho de que a pesar que los países al sur del Ecuador con subdesarrollos hasta el sol de hoy, estos hacen que se enriquezcan las grandes potencias, porque es precisamente de estos países donde se extraen todo tipo de materias primas, las cuales son transformadas y posteriormente convertidas en productos de primera necesidad que se deben pagar por un precio bastante elevado. Podemos ver que cada década es aún más la marca, el abismo que se crea y la proporción entre los países que están a la cabeza y que